Buenas tardes, doctoras y compañeras. Yo soy la interna Feijo Goya y vamos a hablar acerca de las alteraciones en la menstruación de acuerdo a la cantidad, dismenorrea, hemorragia uterina disfuncional y el esquema de Kaltenbach. En lo que es las alteraciones de acuerdo a la cantidad durante la menstruación, vamos a encontrar que la causa principal de esto va a radicar en el útero, porque de él depende la duración y la frecuencia de la menstruación. En estas alteraciones vamos a encontrar a la hipomenorrea y a la hipermenorrea. La hipomenorrea se va a caracterizar porque va a haber una duración normal, pero con pérdida escasa, es decir, va a haber menos de 50 ml de sangre y una duración disminuida de menos de 2 días. También puede haber una conjunción de ambas, es decir, una pérdida escasa y de corta duración. Aquí vamos a encontrar que va a haber menos cantidad, duración normal y frecuencia normal en la menstruación. El sangrado menstrual leve es normal en los extremos de la vida reproductiva, es decir, justo después de la pubertad y antes de la menopausia, ya que la ovulación es irregular en ese momento y el endometrio se desarrolla irregularmente. ¿Cuáles son las causas de la hipomenorrea? Vamos a encontrar que se van a producir por alteraciones del endometrio secundarias a formación de adherencias uterinas. Aquí vamos a encontrar el síndrome de Asherman. La cantidad del sangrado va a depender de la extensión de las adherencias. También vamos a encontrar el tamaño de útero reducido, debido a que la superficie del sangrado es más pequeña de lo normal. Puede aparecer cuando la cavidad endometrial se ha reducido de tamaño durante una miomectomía u otra operación quirúrgica del útero. También en una hipotrofia endometrial por el uso prolongado de anticonceptivos hormonales y en factores nerviosos y emocionales. Los factores psicógenos como el estrés. Estos van a producir la hipomenorrea porque estos factores suprimen la actividad de los centros del cerebro que estimulan los ovarios durante el ciclo menstrual, produciéndose una reducción de las hormonas estrógeno y progesterona. Una de las causas de la hipomenorrea también va a ser cuando hay bajo nivel de grasa corporal. El exceso de ejercicio y la dieta de choque pueden causar periodos menstruales escasos, y la proporción de grasa corporal que esté por debajo también va a producir periodos de amenorrea. En el diagnóstico de la hipomenorrea primero se debe hacer lo que es una historia clínica, y aquí vamos a buscar los que son los antecedentes gineco-obstétricos, los factores de riesgo y cuáles van a ser las características del sangrado. Se debe realizar un análisis de sangre. La mayoría de las causas comunes de la hipomenorrea pueden detectarse mediante un análisis de sangre. Las pruebas sobre niveles de hormonas, tales como la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, los estrógenos, la prolactina y la insulina, son importantes. Se debe realizar una ecografía. Con una ecografía se puede diagnosticar el grosor del endometrio, el tamaño de los ovarios, el crecimiento de los folículos, la ovulación y posibles anormalidades. Otras pruebas como es la dilatación y el curetaje o una resonancia magnética son necesarias a veces para determinar cuál es la causa de la hipomenorrea, que ya fueron mencionadas. La hipermenorrea, con este nombre se entiende a la hemorragia menstrual cuya cantidad es mayor a 120 ml. En algunas ocasiones se utiliza también este término para referirse a menstruaciones que superan los 7 días de duración. Sin embargo, para esta última situación, el término más adecuado es el de la menometrorragia. En la hipermenorrea vamos a ver que hay más cantidad de sangrado, pero la duración va a ser normal y la frecuencia también. Para que la hemorragia menstrual pueda ser correctamente controlada, se requiere una suficiente contractilidad miometrial, una adecuada epitelización de la mucosa endometrial y una coagulación sanguínea. ¿Cuáles son las causas que producen la hipermenorrea? Vamos a encontrar a los miomas uterinos, a los pólipos, a la multiparidad, a una incorrecta coagulación de la sangre, a una infección, una inflamación, una enfermedad pélvica inflamatoria, endometritis. También las neoplasias pueden causar hipermenorrea. Y en las alteraciones tiroides, pero van a ser poco frecuentes. ¿Cuáles van a ser la etiología de la hipermenorrea? Primero vamos a encontrar las causas hipotálamo-hipofisiarias. Aquí, cuando se produce una inmadurez del eje hipotálamo hipofisiario ovárico, cuando hay modificaciones ponderales
en los trastornos de la conducta alimentaria y el sobreentrenamiento físico. También vamos a encontrar cómo es el estrés y los trastornos psicológicos. En las causas ováricas vamos a encontrar al síndrome de ovario poliquístico, cuando hay una falla ovárica prematura, cuando la paciente tiene disgenesias gonadales, o también cuando se han realizado quimioterapia o radioterapia, una oforectomía y si tiene tumores funcionantes. En las causas uterinas vamos a encontrar una miomatosis, aunque sea un poco frecuente en las adolescentes, más se produce cuando ya van a la menopausia. En la sinequia y en las malformaciones del útero. También se puede producir una hipermenorrea cuando están asociadas a enfermedades crónicas o sistémicas, cuando tienen fibrosis quística, enfermedades gastrointestinales, una insuficiencia renal crónica y le han hecho un trasplante de riñón, una insuficiencia hepática, en las enfermedades infecciosas como es el SIDA, en las enfermedades inmunológicas, en las enfermedades endocrinas como es una diabetes mellitus, si tiene una tiroidopatía, una hiperprolactinemia o una patología adrenal. En las enfermedades tumorales y en las enfermedades mentales como es la depresión. También se puede producir una hipermenorrea por una iatrogenia o si tiene adicciones, como es el uso de fármacos, el uso prolongado de lo que son los AINES, de los corticoides. Si ha tenido contacto con radiaciones ionizantes y si consume tabaco o drogas ilícitas. En el diagnóstico vamos a ver que se debe realizar lo que es la anamnesis, se deben de buscar los que son los antecedentes gineco-obstétricos, las características del sangrado, ver cómo es el flujo vaginal actual o preguntarle a la paciente cómo han sido los anteriores, el examen ginecológico. También se deben realizar exámenes complementarios como es la biometría hemática, las plaquetas, el perfil de coagulación, la hormona gonadotropínica coriónica, la progesterona. En la química sanguínea se debe realizar pruebas de urea, creatinina, glucosa, TSH, T4, una ecografía ginecológica. También se debe realizar un gran y fresco de secreción vaginal y o cultivo y una citología vaginal. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser la administración cíclica de progestágeno los días 15 y 24 de cada ciclo. Aquí se va a administrar lo que es la medroxiprogesterona, que podemos encontrarla como la progevera, que van a ser 10 miligramos al día, y la progesterona natural, que es de 200 a 300 miligramos al día. También el uso de anticonceptivos orales, como es el levonorgestrel o desogestrel, 150 miligramos, más etinilestradiol, que es de 20, 30 o 35 miligramos. La metrorragia, esta va a ser el sangrado uterino fuera del periodo menstrual, puede ser de origen orgánico o disfuncional, puede ser un sangrado excesivo, prolongado e irregular sin un problema anatómico o enfermedad sistémica. Las causas van a ser la presencia de mioma, un cáncer de endometrio y una hemorragia uterina disfuncional. En el diagnóstico vamos a tener que se debe realizar una anamnesis, los antecedentes gineco-obstétricos, la historia menstrual, la presencia de síntomas, la actividad sexual, cómo ha sido la característica del sangrado, el flujo vaginal actual o anterior, los antecedentes familiares, ver si tienen alguna coagulopatía, endocrinopatías, el uso de fármacos como la aspirina o los anticonceptivos, el examen físico que se debe de realizar los signos vitales, el examen ginecológico. Aquí se debe de ver lo que son los estadios de Tanner, si hay presencia de galactorrea, si la paciente ha iniciado las relaciones sexuales, podrá realizarse lo que es una especulocopía. En los exámenes complementarios se debe de realizar una biometría hemática, las plaquetas, perfil de coagulación, la hormona gonadotropínica coriónica humana, la progesterona, una química sanguínea de urea, creatinina, glucosa, la TSH, la T4 y una ecografía ginecológica. También un gran y fresco de secreción vaginal y o cultivo. En el tratamiento, el manejo va a ser según la repercusión hemodinámica. Se debe mejorar el estado general, se debe cohibir el sangrado, se debe de restituir el ciclo bifásico, evitar recidivas.
Y una vez que esté descartado el embarazo y confirmado que se trata de una hemorragia disfuncional, el tratamiento dependerá de la magnitud del sangrado, de la gravedad del sangrado. Aquí se debe dar el uso de progestágeno. La dismenorrea proviene del griego que significa flujo menstrual difícil. Corresponde al dolor abdominal o pélvico que se presenta durante la menstruación. Vamos a encontrar que hay dismenorrea primaria y secundaria. La dismenorrea primaria se caracteriza por presentarse generalmente entre 6 y 12 meses después de la menarquia. El dolor suele presentarse 48 y 72 horas previo a la menstruación, persistiendo por 1 a 3 días. Los síntomas van a ser que puede acompañarse de náuseas, vómitos, diarrea, lumbalgia, cefalea, fatiga, mareos y rara vez síncope. Causas. El origen del dolor está en la producción elevada de prostaglandinas, lo que determina contracciones miometriales y vasoconstricción. Esto produce isquemia en el tejido, apareciendo el dolor. Dismenorrea secundaria. En estos casos encontramos patologías orgánicas que explican el dolor. Se presenta con una frecuencia de un 10% en el grupo de adolescentes. ¿Cuáles son las causas? Dentro de las patologías encontramos pólipos, miomas, malformaciones uterinas, siendo la patología más frecuente en este grupo etario la endometriosis. En el diagnóstico de la metrorragia se debe de, primero, la evaluación de la paciente, que consulta por dismenorrea debe iniciarse con una historia clínica detallada, la que debe realizarse en forma privada y confidencial. Se deben preguntar antecedentes de edad de menarquia, patrón menstrual, antecedentes de alteraciones menstruales, familiares. Debe consultarse por los antecedentes de endometriosis en la familia. Esto es importante, ya que en pacientes con antecedentes familiares positivos el riesgo de padecerlas aumentaría. La característica de aparición del dolor, la presencia de otros síntomas asociados, el uso de antiinflamatorios y las respuestas a ello, la actividad sexual, el antecedentes de usos de anticonceptivos, preservativos, antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Debe realizarse un examen ginecológico para descartar alteraciones de la morfología menial, existencia de tabiques vaginales y otras malformaciones obstructivas, debido al riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica en el grupo de adolescentes activas sexualmente. Es importante que se realice un examen vaginal en estas pacientes, tomando exámenes dirigidos para gonorrea y clamidia. Además, también se debe descartar el embarazo, ya que el dolor puede ser producido por una complicación del mismo. Y se debe de corroborar todo esto con lo que es una ecografía pélvica. El tratamiento, primero va a haber un tratamiento no farmacológico, que va a ser con calor local, masajes suaves, dieta balanceada, cambio de hábitos y ejercicio. Los antiinflamatorios no esteroides. Estos corresponden a la primera línea de tratamiento en lo que es la dismenorrea primaria. Se recomienda su uso como prueba por un periodo de 3 meses, comenzando su uso de 48 a 72 horas previo a la llegada de la menstruación, utilizándolos por periodos de 2 a 3 días para limitar los efectos adversos. Se debe utilizar ibuprofeno de 400 a 600 miligramos al día vía oral cada 6 horas. O naproxeno de 250 miligramos vía oral cada 6 horas. También se debe utilizar lo que es los anticonceptivos hormonales. Los anticonceptivos deben de ser nuestra primera opción en los casos de pacientes con dismenorrea y sexualmente activas. Su mecanismo de acción es mediante la inhibición de la ovulación y disminución del flujo menstrual. Además, también reduce el nivel de prostaglandinas por 2 mecanismos. Primero, acción a nivel del endometrio e inhibición de ovulación. Aquí vamos a administrar lo que es levonorgestrel 0.15 miligramos más etinilestradiol 0.03 miligramos. Esquema de Kaltenbach. Este esquema está ideado para recoger el calendario menstrual en el que se hace referencia a la duración e intensidad de la hemorragia menstrual. Vamos a ver que nos permite registrar la menstruación. Cada cuadrícula corresponde a un mes. Las líneas verticales representan una semana de cada mes y las líneas transversales permiten graficar la cantidad. Poca o mínima cantidad se registra en la línea inferior, más o menos abundante o abundante se registra en la línea media
y excesiva se va a registrar en la línea superior. Cuadrícula va a representar un mes. Cada línea vertical va a representar la semana, es decir, en cada cuadrícula vamos a encontrar 4 líneas verticales. Las líneas horizontales nos sirven para graficar lo que es la cantidad del sangrado. La línea inferior sirve para graficar cuando hay poco o mínima cantidad. La línea en medio nos permite para graficar más o menos abundante. Y una excesiva cantidad se va a registrar en la línea superior. Aquí tenemos el ejemplo de amenorrea. La amenorrea va a tener una duración, una frecuencia de cada 3 meses. La duración va a estar normal y la cantidad también va a estar normal. Pero después de 3 meses que vamos a ver que viene la próxima menstruación. Aquí es una hipomenorrea. Va a tener una frecuencia normal, es decir, va a estar después de cada 28 días en el ciclo. Va a tener una duración de 2 a 3 días y va a tener una cantidad de menos de 50 ml. Y en la caja es una hipermenorrea. La frecuencia va a estar normal, se va a presentar los 28 días del ciclo menstrual. Va a tener una frecuencia normal de unos 3 a 5 días, pero la cantidad va a estar aumentada, es decir, va a tener más de 120 ml. Es lo contrario de la hipomenorrea. Gracias.